leerlos en el momento de la historia, pero los de hoy son otro cuento. Estuvimos desarrollando esta semana un tema que nos dejó muy tristes porque tiene que ver con dos fenómenos muy complejos que estamos tratando de enfrentar en nuestro país, no de ahora, de siempre. Uno de ellos es la falta de acceso a la educación de calidad en la que se encuentran comunidades, especialmente en las zonas rurales, en las zonas apartadas. Y el otro es cómo eso se liga con ese otro fenómeno que ha vuelto a estar en boga, que es el reclutamiento forzado de menores de edad para los grupos criminales. Hablamos el día de ayer con el personero de la institución educativa Santa María la Nueva del Darién de Unguía, Chocó. Él y un grupo de sus compañeros estaban protestando o han estado protestando porque les hacen falta 16 profesores de diversas áreas: biología, química, informática, español, inglés. Se llama Fabián Teherán, es personero del colegio y nos explicó que cada año les toca hacer exactamente lo mismo porque se acaban los contratos de los docentes y los dineros, luego nos explicó la secretaria de Educación del departamento del Chocó, pues no llegan, y entonces la contratación no se puede hacer y los estudiantes se quedan sin clase y los docentes sin empleo. Para hablar de esto, que no es solamente el caso de esta escuela de Unguía, sino que la propia secretaria nos decía, les hacen falta 120 docentes por contratar solo en el Chocó, nos acompaña Óscar Sánchez, que es el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. Viceministro Sánchez, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación a conversar sobre la educación en el mundo rural en general y pues en particular en el Chocó y en Unguía. ¿Por qué, viceministro, no se logra contratar oportunamente a estos maestros sabiendo las repercusiones tan graves que esto tiene? Muchos de esos jóvenes que se quedan sin educación son fácilmente reclutados por grupos al margen de la ley. Bueno, comencemos por el caso específico de Unguía y el Chocó. Allí en Unguía hay una planta docente para atender a 3.300 niños, 3.310 niños. Tenemos una planta docente de 145 profesores que están habilitados para enseñar. Esto quiere decir que por cada 23 niños hay un profesor habilitado. Y de esos 145 había solo 142 funcionando. Es decir, había 3 profesores que renunciaron hace unos días y que tenían que ser reemplazados. Entonces hay un proceso administrativo que a veces se demora 2 semanas, 3 semanas, pero a veces se demora meses inclusive para sustituir a un docente. Entonces hay montones de complejidades para explicarlo, pero por ejemplo ayer que estaban en el departamento Chocó mirando la situación general del departamento, efectivamente hay plazas habilitadas, están los recursos, están los cargos, pero el proceso administrativo para poder proveer el cargo de manera objetiva, es decir, a través de las listas de elegibles que la Comisión del Servicio Civil ha publicado después de los concursos, a través de lo que se llama el Sistema Maestro, una plataforma que permite seleccionarlos dentro de candidatos que cumplan con las condiciones, resulta ser un proceso eventualmente demorado. Entonces ahí había 3 profesores que estaban haciendo falta. Lo otro que verificábamos en estos días era que en el caso específico de Unguía, la población creció. Había 103 niños más este año que el año anterior y no les habían puesto el profesor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el departamento del Chocó en general, que es quien nombra a los docentes, y bueno, esto lo hemos hablado con la secretaria Gina Reales, con la gobernadora, en el caso de Unguía, esos cargos adicionales tienen que ser trasladados porque hay en todo el departamento menos matrícula, menos niños matriculados. Luego hay colegios donde les están sobrando profesores. Entonces la lógica es pasar un profesor donde hay menos niños para un colegio donde hay más niños. Y ese proceso también es un proceso difícil porque así como esta comunidad está reclamando a sus profesores con todo derecho, hay profesores en otras comunidades donde hay menos niños que no quieren trasladarse a donde se necesitan. Entonces todo ese proceso es, digamos, burocrático, complejo y efectivamente lo que tenemos que hacer, como lo estamos haciendo, en el caso de Unguía, por ejemplo, ya la semana entrante van a tener 7 profesores más, los 3 que nos han nombrado y 4 más que ya se estaban seleccionando ayer y van a tener, digamos, la garantía del derecho. Pero es verdad que en toda Colombia el procedimiento burocrático para nombrar profesores tiene que cambiar
y pues estamos haciendo todo lo posible por cambiarlo. Viceministro Sánchez, si usted habla de todas estas dificultades, imagínese para los 12 estudiantes que hay en clase 11, son en un 10º grado hay 12 estudiantes y ellos están sin profesor de biología, sin profesor de química. Es decir, estos jóvenes van a presentar las pruebas de estado sin haber tenido profesor. Y cada día, es decir, se habla de la universidad, del proyecto de educación pública para todos, y cómo pueden entrar ellos a competir, o sea, cómo poderlos pedirles que sean competitivos. Viceministro, antes de que usted le conteste a Ana Cristina, permítame que escuchemos justamente el momento en que el personero que entrevistamos nos habla de su preocupación, porque cómo van a poder presentar las pruebas de estado sin tener profesores. Escuchémoslo. Los estudiantes todos los días estamos viniendo a la institución, nosotros entramos. Lo que pasa es que estamos haciéndole un llamado para que la secretaría vea que los estudiantes están viniendo a la institución esperando los docentes que ellos nos tienen que mandar. A nosotros nos hacen falta 6 docentes. Se vienen las pruebas de IPE. Nosotros no hemos recibido una clase de física matemática este año. Entonces, dejamos que ellos dicten clase y seguimos en las mismas, nunca nos van a escuchar. A eso voy, personero, y es precisamente los estudiantes de 10º y 11º. Eso, viceministro, es la pregunta, pues la dificultad para estos muchachos, ¿cómo pueden ser competitivos en una prueba de estado cuando no han tenido profesor? Porque inclusive este muchacho nos decía, no, nos mandan para la casa a las horas que tenemos esa clase. Entonces, por una parte, no tienen preparación, y el otro peligro es que de las mismas fuentes de allá mismo, de un guía, nos decían que ya se están llevando muchachos a raspar hoja de coca. Entonces hay un sistema de cuidado, no solamente es la enseñanza, sino que se necesita un sistema de cuidado para estos muchachos, pues porque les están ofreciendo otras cosas que los van a alejar del estudio de todas maneras. Sin duda, sí, ¿no? O sea, si algo es un hecho, es que Colombia tiene una desigualdad educativa aberrante. Usted tiene sectores del país donde usted pierde 2 de cada 3 muchachos a lo largo de la secundaria y la educación media, porque, por ejemplo, muchos centros educativos solo tienen hasta 9º grado. Y entonces, para ir al grado 10º, toca desplazarse 2, 3, 4 horas a otra sede que no tiene esa oferta. Entonces, lo que estamos haciendo es creando, por ejemplo, la oferta de grado 10º y 11 en centros educativos que van hasta 9º a lo largo del país. Bueno, y podría ponerle miles de historias para explicar cómo es la realidad de la desigualdad estructural de esta sociedad, pero lo que también hay que tener presente es qué tanto las cosas han empezado a mejorar en este gobierno y qué tanto, si se aprueba, por ejemplo, la ley estatutaria que en este momento tiene bloqueado un sector político en el Congreso, todos estos temas están atendidos para buscar a lo largo de los próximos años, hasta el año 2037, está fijado de esa manera el recurso para ello, una plena garantía del derecho para todos los niños hasta el grado 11. ¿Cómo volvemos obligatoria la educación media? Hoy en día solamente es obligatoria en Colombia la educación hasta el grado 9º. Y tenemos coberturas en la educación media, grados 10º y 11, de cerca del 50%. Otro 50% de chicos sencillamente no acceden a la educación media, mucho menos, por supuesto, a la educación superior. Entonces, lo que estamos, por supuesto, de manera estructural es construyendo todas las condiciones para mejorar esto. No se va a mejorar en los próximos 2 años que queda este gobierno, pero, por ejemplo, este año se invirtieron 8.9 billones de pesos adicionales del Sistema General de Participaciones, y mucho de ello ha permitido ampliar la planta docente de educación media, la planta docente de orientación escolar, por ejemplo. No sé si en el caso de un guía había en la lista un llamado sobre la ausencia de orientadores escolares. Todos los colegios PEDES de Colombia este año ya tienen su orientador escolar. Entonces, digamos, no se trata de desconocer la complejidad del fenómeno nacional, ni más faltaba. Este país es el país de la desigualdad aberrante en educación. Una ciudad como Bogotá no solamente tiene el apoyo de las familias que pagan educación privada, sino que además el distrito de Bogotá puede poner 2, 3 millones de pesos adicionales por niño al año en la educación, cuando, por ejemplo, el Chocó u otras entidades territoriales no disponen de esos recursos. El ministerio transfiere todo lo que puede, venía arrastrando déficit de 2 y 3 billones anuales en los costos de la transferencia para pagar los maestros, y ahora pues está empezando a resolver. Entonces, lo que yo le quiero decir para que seamos concretos es, el caso de un guía se viene atendiendo,
Como todos los casos en los cuales las comunidades nos cuentan estas situaciones, en Hungría, por ejemplo, ya la semana entrante tiene el compromiso en mi equipo de poner 7 maestros que hacían falta, pero sobre todo en el departamento del Chocó hemos hecho varias reuniones, ayer una en particular. Tenemos muchos problemas con la capacidad que tiene el departamento del Chocó para proveer su planta, no tienen información precisa, no coinciden sus datos con lo que nos dicen los sistemas de información, y estamos allá con un equipo ayudando a todo el departamento del Chocó, pero en general en toda Colombia, en este gobierno hay un compromiso evidente, contundente, lo pueden decir muchas comunidades, por lograr que la educación rural llegue a niveles de calidad que permitan corregir las enormes desigualdades que tenemos. Así es. Viceministro, yo le entiendo que las cosas, sobre todo cuando involucran recursos públicos y hay que hacerlas a gran escala, pues requieren unos tiempos y una estructura, pero la verdad es que la situación es dramática y es urgente, porque vuelvo y digo, ¿cuántos estudiantes de estos van a ser reclutados por los grupos al margen de la ley? Y eso ya es una situación de no retorno, son jóvenes que perdemos. Entonces, yo lo que quiero preguntarle es, entendiendo lo que nos está diciendo, lo que están haciendo, ¿qué plan de contingencia puede haber? Porque es que a estos jóvenes no los podemos someter a los tiempos de estas soluciones. No, o sea, no dan espera. ¿Qué plan de contingencia hay? Sí, necesitamos más recursos para la educación, necesitamos crear la oferta de educación media en los colegios en los que no existe y con el apoyo del SENA, etcétera, fortalecer la educación media en los colegios donde hay 5, 8, 10, 15 estudiantes, que es un número muy pequeño de estudiantes para poder lograr tener docentes de todas las áreas en cada uno de esos colegios. Entonces hay estrategia para cada una de esas cosas. Se viene implementando, pero necesitamos hacer un acuerdo como sociedad sobre la importancia de esto. Lo que está pasando en este momento en el Congreso, por ejemplo, negando la votación de la ley estatutaria, es una cosa muy grave porque nos impide avanzar al ritmo que se necesita para lograr esas correcciones. Ahora, sobre el tema del Chocó, yo les haré la invitación, como ya hemos atendido muy fuertemente el tema, tanto en Chocó como en Hungría, que ustedes dispongan de un periodista, vayamos y miremos eso como un ejemplo. Y veamos cómo lo resolvemos en estos días, que descifremos debilidades en las que hayamos cometido errores, tanto la comunidad entendiendo cuáles son sus prioridades, como el departamento del Chocó en el proceso de asignación de planta, que son quienes nombran a los docentes, como nosotros, y que juntos miremos cómo estamos atendiendo ese ejemplo, ese caso, pero que lo miremos en la perspectiva de la necesidad de que este país tenga un acuerdo donde acompañen al gobierno nacional en los esfuerzos que estamos haciendo por corregir estas desigualdades, porque en realidad en este momento pasan cosas como la que está pasando con la ley estatutaria en el Congreso, que lo que atentan es contra la posibilidad de que resolvamos el problema. Viceministro, justamente ya que toca usted el tema... Vamos con guía. ¿Cuándo van? ¿Cuándo nos acompañan y vamos y lo miramos con guía? Vamos a cuadrarlo. Vamos a cuadrarlo, Claudia. Pero si le parece, quería preguntarle justamente por la ley estatutaria, viceministro, que está, por así decirlo, estancada en la Comisión Primera del Senado y que si no se aprueba antes del 20 de junio, pues se terminaría hundiendo la reforma. ¿Cómo ven ustedes desde el ministerio? Primero, los tiempos y segundo, esas preocupaciones que hay en algunos sectores por el impacto y la viabilidad fiscal. Perfecto, es una excelente pregunta. Vemos con preocupación los tiempos, teníamos 6 semanas desde la semana anterior para pasarlo en la Comisión Primera del Senado y en la plenaria del Senado. Desperdiciamos esta semana porque martes y jueves los congresistas ponentes de la oposición no aceptaron dar el debate y necesitamos que la semana próxima salga de la Comisión Primera. ¿Cuáles son las consideraciones que hay frente a la ley? La ley es una ley que establece la educación como derecho fundamental acorde a los problemas colombianos y globales contemporáneos. ¿Cuál es el problema colombiano fundamental? Desigualdad. Nosotros tenemos que corregir la desigualdad llegando a los territorios, a las poblaciones, a los seres humanos que tienen necesidades especiales, ¿sí? Por afectación por el conflicto armado, por discapacidad, por discriminación histórica de grupos étnicos, etc. Segundo, a nivel mundial, tenemos clarísimo que tenemos que poner la educación inicial de los 0 a los 6 años como prioridad. Fíjense que en Colombia solamente los niños de los colegios privados y el caso de Bogotá, que lo establecimos nosotros cuando estuvimos en el gobierno, tiene preescolar de 3 grados, prejardín, jardín y transición. Pero el sistema público en Colombia, aunque desde el año 94 se establece el preescolar de 3 grados, en realidad los niños de 3 y 4 años no entran a los colegios y no tienen educación inicial profesional. Esta ley la establece. La formación integral en la educación básica, desde el grado primero hasta el grado noveno, implica que fortalezcamos la matemática, el español, la ciencia, pero que sobre todo reconozcamos que eso se perdió en Colombia, el derecho de los niños del sistema público al arte, al bienestar físico, a la educación ciudadana y socioemocional, para lo cual la ley dispone
de los docentes y la acción intersectorial que se requiere. El fortalecimiento de la media con particular énfasis en la ruralidad, de lo que estamos hablando en el caso de Unguía en el Chocó, y el vínculo de la media con la educación superior, flexibilizando la educación superior y garantizando como derecho a la educación superior, y la media convirtiéndola en obligatoria. Entonces, cuando uno mira la ley y mira el conjunto de derechos que la ley consagra, dice, y todos los ponentes actuales, por ejemplo, en la Cámara de Representantes la ley se votó unánimemente, la votaron todos los partidos 134-0, reconocen que esa ley es un gran avance, y también los ponentes como David Luna, como Palo Valencia, que tienen ponencias alternativas a la de Ariel Ávila, María José Pizarro y el sector que presenta la ponencia mayoritaria, todos ellos reconocen que la ley tiene cosas muy positivas, pero plantean 3 reparos. Entonces, ¿cuáles son los 3 reparos que plantean? El primer reparo que plantean es que esta ley no puede ser financiada, no hay con qué pagarla. Ahí hay varios errores. Primer error, resulta que la consagración de los derechos, las cartas de derechos de las constituciones, por ejemplo, o las leyes estatutarias que garantizan derechos como esta, no generan una obligación inmediata de gasto, no dicen desde mañana todo el mundo tiene que tener todo lo que aquí se dice que es un derecho, sino que establecen, eso lo dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional Colombiana, la garantía del derecho de manera progresiva, destinando el máximo de los recursos disponibles y sin nunca retroceder hasta la garantía del derecho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sí. Consagramos el derecho aquí en esta ley y fijamos la ruta para llegar a esa garantía, que por ejemplo, entre los 0 y los 18 años, desde la educación inicial hasta la educación media, se lograría en Colombia, aplicando esta ley, en el año 2037, y cada año iríamos avanzando más rápido hasta el 2037, y para la superior hasta el 2043. Primer reparo, la financiación. Sí hay cálculos precisos de cuánto cuesta la canasta educativa en cada nivel. Llevamos más de un año haciéndolos, los tenemos perfectamente identificados. Entonces, la discusión sobre la viabilidad financiera no es una discusión válida. Y luego los otros 2 reparos, no, para solo parar rápidamente, dicen, no garantiza calidad, y el otro dice, está atentando contra la universidad privada. Entonces, si quieren, avanzamos en esos otros 2 y les aclaro lo que pasa allí. Sí, y uno más que nos envía una oyente que pues sabe de estos temas de la educación, de la salud, entre otros, dice, ¿para qué educación universitaria pública si no está resuelta ni la primaria ni básica, incluso en ciudades capitales? ¿Para qué estatutaria si lo que se necesita es gestión y no principios? Y claro, es una crítica a la muy baja gestión que tienen en términos generales todos los ministerios. Entonces, pues, ¿esa crítica la recibe? Es decir, los principios sin gestión son poesía. Y la gestión sin principios es desorientación. Yo sí creo que en todo lo que hacemos en la vida, y por supuesto en la política educativa también, necesitamos claridad sobre las prioridades y el sentido de lo que queremos, y en particular en el campo de los derechos humanos fundamentales, plena garantía de esos derechos como objetivo general prioritario de la sociedad, y ejecución, la posibilidad de tener una ruta clara que permita ir avanzando de la manera más rápida posible en ello. Entonces, ¿cuándo Colombia va a tener una educación de calidad para todas las personas, con plena cobertura? Es un desafío de largo plazo, pero evidentemente se puede avanzar rápido. Cuando uno mira, por ejemplo, los resultados de cobertura de Bogotá entre el año 1990 y el año 2010, encuentra que se universalizó el derecho, ¿cierto? Y luego cuando mira los resultados entre el año 2010 y el año 2020, encuentra que pasamos de tener promedios de calidad del nivel de América Latina a tener promedios de calidad de los países más avanzados de la OCDE. ¿Cómo? Poniendo bastante dinero y teniendo muy claras las prioridades. Pero entonces, entre más mejora Bogotá, Medellín, Barranquilla, etcétera, más se van distanciando otros territorios donde no se hace ese esfuerzo. Y por supuesto, la gestión no solamente tiene que ser ágil, sino que tiene que ser bien enfocada. En este gobierno hemos tenido una gestión alta. Tenemos, como les decía, casi 9 billones adicionales este año de Sistema Nacional de Participaciones. Pasamos de 56 billones a 70 billones de presupuesto este año, y el año entrante a 81 billones de pesos. El año pasado ejecutamos el 99% de esos recursos, y este año también con seguridad lo vamos a hacer. Pero aún así sigue siendo insuficiente. Hay que lograr que cosas como lo que consagra nuestra ley estatutaria dinamicen a partir de un acuerdo nacional. A mí lo que más me duele en todo esto es que gente que no se ha leído la norma
gente que no tiene los datos, empieza a decir, mejor no aprueben esa ley. ¿Por qué? ¿Porque es una ley del gobierno? No me parece. Pues, viceministro, ahí quedan planteados los desafíos y queda evidenciado lo que significa no poder ir más rápido, no tener más presupuesto, porque estamos hablando de jóvenes que ellos mismos están protestando para poder tener su derecho a la educación y que están en riesgo, como ya lo hemos dicho, de reclutamiento. ¿Qué pasó, Hugo Mario? Permíteme hacer una pregunta. Nos encanta la movilización de los jóvenes y por eso les digo, vamos a un guía juntos. Les hago esa propuesta. Nosotros podemos poner la logística y ustedes nos acompañan y hacemos un análisis in situ. Ese ejemplo de un guía, el ejemplo que estaba en estos días en Barbacoas, Nariño, estaba por ejemplo en Domingueja con la comunidad Cogi, hay tantos ejemplos y todos son tan interesantes, tan desafiantes, un país tan injusto. Miremos cómo lo estamos haciendo, miremos en qué lo estamos haciendo mal juntos. Claro. Creo que uno de esos desafíos, el acuerdo nacional para hacerlo mejor. Sí. Creo que uno de esos desafíos es el que le quiere exponer Hugo Mario desde Cali. No, antes de que se vaya el viceministro, Claudia, quería preguntarle qué ha pasado con el Colegio Agroecológico Sabanas del Yarí, ese colegio que construyeron las disidencias de las FARC, que intentaron llamar Gentil Duarte. Finalmente, ¿en qué va el tema de la formalización, la legalización? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quiénes van a ser los docentes? ¿Quiénes van a estudiar en ese colegio, viceministro? Bueno, muy bien. Esta pregunta es muy importante. Nosotros, por supuesto, queremos que las comunidades tengan, participación en el proceso de construcción de la educación que necesitan. Pero nosotros no hemos hecho ninguna gestión, ni el departamento del Caquetá, donde originalmente se pensó que quedaba ubicada esa infraestructura, ni el departamento del Meta, donde realmente queda ubicada esa infraestructura, ni el Ministerio de Educación, ni el departamento del Meta, hemos hecho ninguna gestión para decir, ese edificio ahora se va a volver una sede o se va a volver una institución educativa, porque en ese territorio, con muchas precariedades, con muchas dificultades, hay unos colegios que es a donde se deben matricular los niños. Entonces, lo primero que hemos hecho es identificar, incluso la primera cosa que pasó fue que cuando la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el marco de los diálogos que estaba estableciendo para hacer acuerdos de territorio, ¿sí? Le dijeron en San Vicente del Caguán que existía esto y que lo iban a inaugurar y no sé qué, la oficina dijo, bueno, entonces hablemos con Caquetá. Resulta que se dieron cuenta después que eso ni siquiera queda en Caquetá, queda en el Meta, ¿sí? Ahora sabemos que en esa región, en ese municipio, que es el municipio de La Macarena, quien provee el servicio educativo es la diócesis de Granada, contratada por la Secretaría de Educación del Meta con recursos que transfiere el ministerio. Entonces, el ejercicio consiste en decidir si lo hacemos a través directamente del departamento o a través del apoyo que presta la educación contratada con la diócesis, si algunos niños acudirían a instituciones de la jurisdicción del Caquetá, jurisdicción del Meta, pero lo importante es que la comunidad nos diga cuáles son los niños que ellos sienten que no tienen garantía plena del derecho para poderles ofrecer la matrícula y las condiciones educativas dentro de la oferta actual que tiene el Estado colombiano. Ahora, ya la pregunta acerca de qué hacer con el edificio, pues eso es otra cosa. Yo, ahí creo que hay una discusión muy compleja acerca de la legalidad del predio, de si este proceso de paz va a fructificar o no, porque imagínese usted adoptar una infraestructura con dificultades de legalidad, ponerle unos docentes y que el día de mañana se rompan las negociaciones con el EMC y terminen esos docentes en una comunidad y en un edificio que no se sabe quién controla, etcétera. Entonces así no puede ser, pero tampoco se trata de desconocer que ahí hay un edificio. Yo, la verdad, lo que creo es que hay que conversar con las autoridades departamentales, con la diócesis y empezar a buscar una salida que no sea darle un colegio al manejo, ni a la gestión, ni a la imagen, ni al fortalecimiento del proyecto político de un actor ilegal. Le agradecemos esta comunicación con nosotros en la que hemos podido hablar de diversos temas y le aceptamos esa invitación a un guía Chocó y de todas maneras quedamos muy preocupados porque sabemos que están trabajando, pero que es insuficiente para las necesidades del país. Son las 11:37, viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Oscar Sánchez, gracias por acompañarnos. Claudia, de esta larga